Hola hermanos, un gusto de saludarles. Le invito a que oremos al Señor para presentarnos ante su presencia y pedirle por la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, te agradecemos una vez más por este día que tú nos concedes y la oportunidad nueva de poder escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. Redargúyenos, instrúyenos en justicia, perfecciónanos a través de tu palabra y la enseñanza de esta mañana para toda buena obra, para poder glorificar tu nombre, para poder llevar mucho fruto y así, Dios eterno, pueda ser cumplido el propósito de santificación que tú tienes con nosotros. Te agradecemos por este tiempo, guíanos a través de tu Espíritu Santo, te lo rogamos por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Bien hermanos, seguimos con nuestra serie de la carta a Tito, una iglesia que se conduce en la verdad. El título del sermón del día de hoy es Pastores, ejemplo de madurez, parte 1. Y para este sermón vamos a estar estudiando el pasaje del capítulo 1 de Tito, versículos 6 y 7. Tito capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Allá por el año 1950 aproximadamente, un periódico en Louisville, Kentucky, eso es en Estados Unidos, publicó la noticia de un padre de familia que había violado las leyes de tránsito. Y reconociendo su culpa, la confesó, obviamente en el tribunal, y no procuró desconocer sus responsabilidades. Además, en lugar de pagar una multa, prefirió la pena máxima, que era la de ir a la cárcel por la violación a las leyes del tránsito que había cometido. Ese padre de familia explicó su determinación frente al cuestionamiento al que fue enfrentado por esta decisión que él estaba tomando, y dijo: creo que de esta manera enseño a mi hijo que no debemos menospreciar las leyes. Un gran ejemplo, una gran determinación que demostró este padre para enseñar la importancia de respetar las leyes, en este caso de tránsito, leyes terrenales, para que su hijo comprendiera esa verdad. Entonces, frente a esta situación, esta historia que es verídica, la pregunta sería: ¿cuál es nuestra determinación hoy día para vivir conforme a los mandatos de Dios? Obviamente, quizás los que somos padres tenemos hijos y podemos decir para nuestros hijos enseñarles, para que ellos vean. Pero hay una determinación mayor, que es la gloria de Dios. Pero más allá de la razón que tengamos que pueda ser válida, más válida o menos válida finalmente, porque lo principal es que demos gloria a Dios, y no es que esté mal que queramos dar ejemplo a nuestros hijos, pero siempre debemos principalmente, querer dar la gloria a Dios. Pablo, en la época en que él vivía, se vio enfrentado a distintas situaciones, incluso ser apedreado, ser puesto bajo azotes, y esa determinación la llevó hasta la isla de Creta. Él siempre andaba, por decirlo de esta manera, él siempre andaba con su determinación a cuestas, en su mochila, no la dejaba. Y cuando pasó por Creta, posterior a su encarcelamiento, justamente por no negar el Evangelio, manifestó esa determinación. Y no solamente con los hermanos en la iglesia naciente de las distintas ciudades, como vimos en la lección anterior, en el estudio anterior, sino que también expresa esa determinación a Tito. Y como bien estudiamos en el versículo 5, cuando vimos el propósito, Pablo le deja, a través de ese propósito de que corrigiese lo deficiente y nombrase o estableciese ancianos en cada ciudad, la determinación con la cual no solamente el liderazgo tiene que actuar, esa integridad con la que tiene que actuar y vivir, sino que tiene que
este liderazgo, ser un ejemplo hacia los demás. Y ese es finalmente lo que persigue Pablo de ahí en adelante. Y en esta mañana vemos a través de los requisitos que vamos a comenzar a estudiar, justamente cómo es que el liderazgo debe de ser un ejemplo para la Grey. La Grey no va a ser más que el liderazgo de la iglesia, si lo manifiesta el pastor MacArthur en uno de sus libros. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy día vamos a ver dos de los 4 grupos de características del liderazgo. Primero, en cuanto a su familia. Segundo, en las cualidades negativas que no tiene que presentar, no puede presentar el liderazgo. ¿Para qué? Para que pueda ser ejemplo de madurez a la Grey. Entonces Pablo, teniendo en cuenta ese propósito de la enseñanza del día de hoy, Pablo en esta sección del versículo 6 al 9 comienza a desarrollar los requisitos del liderazgo para que Tito pudiese cumplir con la labor, con el propósito, con el mandato que Pablo le había dado. Para esto te dejé en Creta. Corrige lo deficiente, establece ancianos en cada ciudad como te mandé. Ese es el propósito. Y Pablo no lo deja así como anda a cumplir tu mandato. Le refuerza la idea, quizás le da una idea más amplia. También con el propósito, como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, como un respaldo para Tito. Y estos requisitos que Pablo comienza a detallar aquí manifiestan las cualidades morales, espirituales, sociales que debe manifestar un líder, que debe tener un líder. Ahora, es necesario que recordemos, queridos hermanos, que no es Pablo ni Tito los que van a llamar a los varones para que puedan cumplir con este oficio dentro de la iglesia, del pastor, del anciano o del obispo, sino que este oficio es dado por Dios, como dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, regaló, estableció a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por lo tanto, estos requisitos, más que hacer una lista de a quién voy descartando para el liderazgo, tiene que ser vista como una lista para identificar, una lista positiva, para identificar a quienes Dios ha llamado de manera lo más probable para el ministerio, para el llamado a cumplir con esta labor tan importante como es liderar la iglesia. Entonces esta lista de requisitos apunta a un futuro liderazgo, pero sin lugar a dudas muestra que quienes van a cumplir con el liderazgo tienen que manifestar que son creyentes maduros. ¿Qué es lo que manifiesta esta lista? No es una lista para descartar, es una lista de quienes están siendo maduros en la fe y que tienen toda la probabilidad, porque finalmente la iglesia después es la que confirma si estos varones maduros van a ser parte del liderazgo de la iglesia, si es que Dios los ha llamado para cumplir con esa labor. Por lo tanto, vemos en estos 4 versículos 4 grupos, como dije al inicio. En el versículo 6 vamos a ver las relaciones familiares y en el versículo 7 las virtudes negativas que no tienen que estar presentes en el liderazgo. Vamos al versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Parte el versículo diciendo, el que fuera irreprensible. Y este es el primer requisito, quizás de alguna manera amplio, una manera que engloba, agrupa todos los demás. ¿Qué significa ser irreprensible? Significa no ser acusable o sin acusaciones en su contra. Dicho de otra manera, que no lo puedan apuntar con el dedo.
Obviamente, eso no quiere decir que no vaya a recibir acusaciones falsas, sino que obviamente que esas acusaciones o cuando se apunte con el dedo no estén basados en verdades finalmente, sino que sean acusaciones falsas. Todo el liderazgo va a estar frente a esa posibilidad que se le acuse de manera falsa. Por lo tanto, aquí no se trata, dicho de otra manera, no se trata de no recibir críticas negativas, sino de no tener acusaciones o críticas justificadas. Y eso es lo que hay que tener en mente, lo que significa irreprensible, no acusable. Y como dije, esta realidad de ser irreprensibles engloba, es un adjetivo que agrupa todo lo demás. Es como que dijese, mira, Tito, el que sea irreprensible, ¿cómo vas a notar tú, Tito, que es irreprensible en lo familiar con estas dos características? Marido de una sola mujer y que tenga sus hijos en sujeción. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente: no quiere decir esto que no tenga nada incorrecto en su vida, sino que no haya fundamentos de reprensión, en sentido que nadie pueda acusarle de algo grave y que sea verdad. Esa es la irreprensibilidad. Es así como debemos entenderla, porque si lo entendiésemos en la realidad de que no haya mancha, no haya arruga, claramente nadie podría cumplir con la realidad de ser un líder en la iglesia local, porque todos tenemos debilidades, todos los varones que pueden manifestar cierta madurez van a tener pecado en su vida, por lo tanto no significa estar de alguna forma libre de pecado, y en este sentido quiero ser claro y no quiero que se me malentienda en el sentido. Obviamente el liderazgo tiene un llamado superior a vivir una vida mucho más santa por el ejemplo que tiene que dar, pero eso no significa que no vaya a luchar con algún pecado o que no vaya a pecar durante su ministerio. Lo importante es que no sean cosas graves, que no alteren la realidad de que él pueda hacer un liderazgo en la iglesia local. Y esta irreprensibilidad, obviamente en este pasaje, está estrechamente relacionada a su vida familiar. La primera estación para evaluar la madurez de un creyente es su familia, es en el hogar. Y es ahí, en el hogar, donde se puede verificar a través de los hechos que está cumpliendo con los requisitos o con la idoneidad para el cargo, para el oficio de liderazgo de la iglesia. Y obviamente, queridos hermanos, aquí hay que ser obviamente sinceros. Los hechos pueden decir muchas cosas y se espera que cuando uno los evalúe, obviamente hay una rectitud interna. Uno obviamente no puede ver más allá de lo que hay en el corazón. Si los hechos, las acciones manifiestan una realidad de un marido de una sola mujer y que tiene a sus hijos en sujeción, Dios se encargará de revelar si hay algo oculto. Y por eso obviamente es necesario esperar un tiempo, observación, para poder cumplir con esta realidad. Por esa razón Pablo dejó a Tito en Creta un tiempo. Pablo podría haber dejado listo, mira, tú y tú van a ser ancianos en esta ciudad, tú y tú en esta otra, etc. Lo dejó para establecer lo que faltaba porque es necesario un proceso de evaluación. No basta solo una mirada, por decirlo de otra manera, sino que varias miradas para establecer la realidad de que los hechos manifiestan una verdad del corazón y de la mente del varón que está siendo evaluado para un futuro liderazgo en el ministerio. La primera explicación de esta irreprensibilidad es que sea marido de una sola mujer. Y aquí, queridos hermanos, quiero hacer, comillas, un paréntesis, porque la realidad de una madurez, como dije al inicio, quiero aquí profundizar un poco la idea, esta realidad de la irreprensibilidad en nuestro hogar no es solamente para el liderazgo, y por eso insté a
en sus mentes la realidad de que entendamos que estos requisitos de alguna manera nos apuntan a todos como cristianos maduros. Entonces no es solamente el liderazgo. El liderazgo tiene que cumplir con estos requisitos para ser ejemplos de cristianos maduros a la grey. Por lo tanto, si nosotros miramos aquí, nosotros deberíamos estar viéndonos reflejados. ¿Cómo está mi familia? ¿Estoy siendo irreprensible? ¿Tú, querido hermano, tú, querida hermana, en tu hogar, estás siendo irreprensible? ¿Puede ser que no te apunten con el dedo de una manera justificada? Tus vecinos podrán decir, no, esta familia se pasa puro peleando. O estas familias no, son muy quitados de bulla, son muy buenos vecinos, tranquilos, siempre saludan, muy correctos. O podrán decir, como se dice, se tratan a grito pelado, con palabras vulgares. No podemos permitir que el Evangelio sea pisoteado a través de que nuestra vida sea reprochable en cuanto a nuestra familia. Para el liderazgo que va a ser ejemplo para todos nosotros, la realidad es que tiene que ser irreprensible. Primero, en lo más íntimo y en lo personal del líder, en su familia. Primero, siendo marido de una sola mujer. Dicho de otra manera, que sea fiel a su esposa, que haya una fidelidad matrimonial. Muchos están de acuerdo, muchos teólogos están de acuerdo que esto no excluye para el liderazgo ni a solteros ni a viudos. La realidad de que sea marido de una sola mujer habla del instante, que cuando esté casado, obviamente no esté con dos mujeres, sino que con una sola. Que no cometa adulterio, que no cometa fornicación, que no haya ese tipo de inmoralidad sexual en su vida, sino que marido de una sola mujer. No tiene que ver con que en su vida solo haya tenido una esposa, sino que en el momento que está casado, él tiene, como se dice, solo ojos para su esposa. Como dice Paul Washer, en el momento que le dices sí a tu esposa, le estás diciendo no a todas las demás. El que no es apto para el pastorado frente a esta realidad es aquel que se ha divorciado de una manera injustificada. Porque no está siendo irreprochable, porque se divorció porque él cometió un adulterio. O porque tiene una relación extramatrimonial. Y aquí puede haber cierto grado de discusión. Si un varón que está divorciado podría llegar al pastorado. Y en general la conclusión es que hay que evaluar caso a caso. Pero no quiero distraerme de lo importante y entrar, digamos, en estas cosas que se deben evaluar de una manera particular. En lo general, el varón tiene que ser fiel a su esposa. No andar, como decimos, no andar mirando para el lado. Su vista solamente para su mujer. Obviamente no cautivo de la pornografía, aunque esté casado. Porque eso es una realidad que está muy oculta. Pero el varón no puede estar cautivo de la pornografía si está casado. Ni menos un soltero tampoco lo estoy justificando. Pero la realidad es que tiene que ser marido de una sola mujer. Y aún con nuestra vista podemos adulterar. Con nuestro corazón. Y tenemos que guardarnos puros. Eso manifiesta una realidad de una madurez espiritual. En el contexto histórico, cuando Pablo escribió esto, mandándoselo a Tito, la realidad es que había fornicación, adulterio, inmoralidad, incluso en los cultos paganos. Todo era permitido. Por lo tanto, aquí Pablo está mandando una realidad que va mucho más amplia, va en contra, como lo vimos anteriormente. Los cultos paganos, uno mandando a todos. La realidad de la iglesia es 2, 3, plural, mandando a varios. Y aquí es lo mismo, que el líder se mantenga puro en su matrimonio. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente: entender bien el concepto marido de una mujer como la dedicación personal absoluta y continua y constante del marido cristiano
a su esposa. Eso es lo que finalmente significa marido de una sola mujer o marido de una mujer. La segunda realidad de la irreprensibilidad en el hogar es que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dicho de otra manera, que haya una paternidad responsable. Y obviamente también esto no excluye a aquellos que no tienen hijos o que tienen un solo hijo. El pasaje es claro, dice hijos. Si tiene un hijo, eso obviamente no lo excluye. La realidad es que cuando se tienen hijos, los hijos tienen que ser obedientes, que los hijos sean responsables delante de los padres. Ahora, este requisito en particular, queridos hermanos, plantea un desafío de interpretación. Porque la realidad es que muchos dicen que los hijos del liderazgo de la iglesia, de los pastores, de los ancianos, tienen que ser creyentes. De alguna manera el pasaje es claro. Dice hijos creyentes, hijos fieles, los traducen otras versiones de las escrituras. Entonces, se puede comprender como hijos creyentes que tengan la misma fe de su padre, pero la realidad, por ejemplo, es que cuando Pablo le dice a Timoteo con respecto a los hijos, le dice que sean hijos sometidos. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces esta palabra que en este pasaje en particular se traduce como creyentes, también puede ser entendido como fieles o sometidos. Yo personalmente, y aquí quiero hacer esta aclaración, a través del estudio, a través de la revisión, creo, queridos hermanos, personalmente, que en este pasaje debemos comprender que los hijos tienen que ser sometidos por dos razones. Primero, por el contexto próximo de la carta, incluso del pasaje, porque habla de hijos que no estén acusados ni de rebeldía ni de disolución, que ya vamos a entender enseguida lo que es. Y por el contexto paralelo, 1 Timoteo dice hijos que estén sujetos, que sean obedientes. Y a eso agregar la realidad de que la salvación es del Señor, no es de los padres, por mucho que sean pastores o líderes de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, me inclino a pensar, y con obviamente cierto grado de respeto a aquellos que piensan que son creyentes y abierto a la posibilidad de quizás de comprenderlo así en una manera futura, pero hoy día en la actualidad me inclino a pensar que este pasaje habla de hijos sometidos. Obviamente eso no quita la realidad que cada padre tiene sin lugar a duda, responsabilidad mayor de enseñarles el Evangelio de una manera profunda, íntima a sus hijos. Y Dios concederá la realidad de la salvación para ellos. Pero finalmente esa es una decisión de Dios, no nuestra. ¿De qué no deben estar acusados estos hijos? Dice, hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Disolución, en este ejemplo, quiere decir derrochador. Mirando el ejemplo del hijo pródigo, que pidió todos sus bienes, fue y los malgastó y terminó comiendo con los cerdos. Eso quiere decir aquí disolución. O sea, que se le diluyan, por decirlo así, el dinero, que no sepa ahorrar, que sea un libertino, que tenga una vida de libertinaje. Y finalmente, si un hijo está acusado de eso es porque no es un creyente. Por eso manifiesto que el contexto a mí personalmente me hace entender que la realidad es que estos hijos son fieles a sus padres, no necesariamente creyentes. Independiente que como se tradujo, obviamente da a entender que sean hijos creyentes. Y espero estar siendo claro en esto, queridos hermanos. Entonces, disolución, derrochadores, una vida libertina, pero además de rebeldía, que sean desafiantes, que sean insolentes, desobedientes a sus padres. Creo que esa es la realidad
de hijos que no están siendo bien gobernados, como dice Tito, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en buena sujeción, honesta, con respeto. Entonces el líder, lo primero que tiene que manifestar, tomando las palabras de la carta a Timoteo, es que gobierne bien su casa. Dos cosas: marido de una sola mujer y que sus hijos estén en sujeción. Que sean hijos fieles, respetuosos, que no derrochen, que no lleven una vida de desenfreno, sino que sean sometidos, respetuosos de sus padres. Y eso es lo que manifiesta que sea irreprensible en el hogar. Nadie lo puede acusar. Oye, que tú andas mirando. No, no es verdad que ando mirando a otras mujeres. Oye, mira a tus hijos. No, mis hijos me hacen caso. Eso tampoco quiere decir, queridos hermanos, y aprovecho la ocasión para mencionarlo, mucho daño se ha hecho a los hijos de los pastores por exigirle vidas mucho más santas que a los demás niños de la iglesia. Y eso no debe ser. Esa no es la realidad. Los hijos de los pastores, al igual que la esposa, son hermanos dentro de la iglesia. Aquí la evaluación es para el padre. La esposa y los hijos son parte de la congregación y entrarán en la vida cristiana de la iglesia conforme a los dones y talentos que se le hayan dado, que le haya dado Dios en el nuevo nacimiento. Pero es el pastor a quien se le debe evaluar. Obviamente tampoco quiero dejar de lado la realidad que sea una esposa rebelde, que no se someta a su esposo. Obviamente hay un factor que está haciendo que uno dude. ¿Por qué la esposa no se sujeta al esposo? ¿Por qué los hijos no? Ahí hay una falencia. Pero no pongamos carga sobre las esposas de los pastores, los hijos de los pastores, que no tienen por qué llevar, que no hay ninguna razón bíblica. Es verdad que son ejemplo porque son parte de la familia pastoral. Sí, es verdad. No podemos negar eso. Pero tampoco la iglesia tiene que poner carga sobre la familia del pastor más que la de una familia, por decirlo así, normal dentro de la iglesia. Con eso no desconozco la responsabilidad que nosotros los pastores tenemos. Y como bien dice el título, de ser ejemplos de familias maduras. Pero seamos equilibrados. Versículo 7. En este pasaje, versículo 7, Pablo ya mencionó la realidad de la irreprensibilidad en el hogar. Ahora Pablo da, entre comillas, un vuelco a un segundo grupo de características, en este caso negativas, que el liderazgo no debe de tener. Y es interesante notar que Pablo comienza este versículo 7, manifestando una realidad y una repetición. Porque dice en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces la realidad de la familia es muy importante para mostrar irreprensibilidad. Marido de una sola mujer, con hijos en sujeción. Pero estas otras características, estos tres grupos que quedan, también manifiestan lo irreprensible que debe ser de como por decirlo así, en lo íntimo del hogar y en lo externo del hogar, con el trato social hacia afuera, o con el trato de la palabra de Dios, como habla el versículo 9. Porque es necesario, es obligatorio, es un deber que el obispo, que el anciano, que el pastor sea irreprensible, que nadie lo acuse. Nadie puede decir, mira, tiene una de estas características negativas. No puede ser acusado de esa manera. Por lo tanto, podemos concluir que la irreprensibilidad es importante en cualquiera de los grupos de características. Y por eso uno también entiende que es como una explicación, finalmente. Sea irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no sea soberbio, que no sea iracundo, no dado al vino, etc. Continúa diciendo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. No menciono con respecto al obispo, ya lo vimos la vez anterior, términos intercambiables, anciano, obispo y pastor.
Es necesario que estos ancianos que vayan a mostrar irreprensibilidad también manifiesten esta otra realidad de ser irreprensible. Como administradores de Dios, dice Pablo. Y el ministerio del liderazgo es de responsabilidad delante de Dios. Y recuerdo las palabras que le escribe Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que enseñes, que redarguyes con toda sana doctrina, que prediques la palabra. Pero el juez, a quien delante que Pablo pone de alguna manera de testigos para ese llamado solemne, es a Dios y al Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la labor de pastor, anciano, obispo es una responsabilidad delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Pero también, hermanos, no quiero dejar de mencionar, y no por disminuir la realidad de los requisitos que tiene el liderazgo, pero también esto es una realidad tuya. Y sobre todo quizás sobre ti, querido hermano varón. Porque esta realidad tiene que estar manifiesta en tu vida. Tú eres responsable de tu familia. Y esta irreprensibilidad también manifiesta la madurez que tú tienes que tener para el trato con tu familia. Pero también amplío este pensamiento para todos nosotros como hijos de Dios, queridas hermanas, jóvenes. Esta realidad es para todo creyente. Todos debemos ser irreprensibles, debemos llegar a la madurez. Todos somos administradores de Dios de alguna manera, porque debemos administrar nuestra vida para gloria de Dios, nuestras familias para gloria de Dios, todo lo que Dios nos ha permitido tener para gloria de Dios. El liderazgo debe ser ejemplo de ser buenos administradores de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo le dice aquí que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, el llamado a los obispos es al servicio. No es para enseñorearse de la grey, como le dice Pedro a los ancianos de Asia. No se enseñoreen, no ejerzan una autoridad indebida. Solamente la que es derivada de parte del Señor Jesucristo al liderazgo de la iglesia por medio de su palabra. Los pastores no son puestos por sobre la iglesia, sino que en medio de la iglesia. Obviamente a liderar, a mostrar el camino, a llevarlos al crecimiento espiritual, a la madurez. Por eso tienen que ser ejemplo. Pero para servir a la iglesia, no para enseñorearse de ella. Y después de esto, Pablo comienza a detallar varias características. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. 5 características negativas que no tienen que estar presentes en el líder de la iglesia local. Y si bien vamos a revisar cada una de estas realidades para comprenderlas, tampoco debemos de perder la vista el contexto general nos da. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Finalmente un hombre de un carácter, de alguien que va al bar, de alguien que anda en esa junta de fin de semana. Nuestra realidad tiene que ser distinta. Cuando habla de no soberbio, es alguien engreído, alguien arrogante o obstinado. Finalmente es alguien que vive o que piensa en sus propios deseos o sus propios propósitos. Dicho de otra manera, es alguien que vive para sí mismo. Es alguien que tiene una opinión muy alta de sí mismo y que no reconoce sus propios errores. El llamado de parte de Dios para las personas maduras y para el varón maduro que va a llegar al liderazgo es que tenga un carácter humilde, considerando a los demás como superiores a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. El servicio, y por eso hice mención, como administradores de Dios, no como dueños de la iglesia. Somos administradores de Dios, y el liderazgo tiene que comprender que al mirar la gloria de Dios, a quien estamos sirviendo, a quien le debemos la responsabilidad del llamado que tenemos, es demostrar humildad.
no soberbia. El anciano debe cuidar de las ovejas, por lo que su mente y su corazón deben estar puestas en ellas y no en sí. Se debe a la vida de la iglesia, se debe a la vida de sus hermanos. Por lo tanto, ahí es donde tiene que estar su atención, no mirándose el ombligo, como dice el dicho, queriendo decir que sea egocéntrico, que sea sentado en sí mismo, centrado en sí mismo. No soberbio, no iracundo, la segunda característica. Esto es un propenso a la ira o perder los estribos, perder el control. Un líder no puede perder el control. Tiene que ser calmado. Ahora, en equilibrio. No es malo airarse. Efesios 4:26. Airados, pero no pequéis. El punto es que el líder no puede ser un líder que con frecuencia y con facilidad se aire, que con frecuencia y con facilidad pierda el control. Eso no es una cualidad pastoral. No es una cualidad que el líder debe tener. Pero no quiero, hermano, insisto, esto no es solo una característica del líder. Tú como hijo de Dios, que va creciendo en madurez, no puedes perder el control de tu vida. No puedes ser iracundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en paz, con tranquilidad en nuestro corazón. Frente a situaciones de desagrado, injustas, nuestro carácter tiene que ser sereno y pacífico, porque nuestra paz, nuestra tranquilidad no está en las situaciones, sino que está anclada en Dios. Y el llamado es para el líder, para que sea ejemplo para todos ustedes. Un líder, un administrador de la casa de Dios, no puede apagar el fuego con benzina. Y tú en tu hogar, en tu trabajo, en tus estudios, no puedes apagar el fuego con benzina. Tienes que ser calmo, ser pacificador, mostrar un espíritu, un carácter pasivo. Pasivo en el sentido de pacífico, no pasivo de que no hace nada, porque es necesario de repente hablar, separar, para que se calmen los ánimos en distintas situaciones. El líder no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, no dado al vino. Y quizás esto para nosotros es difícil de asociarlo a la realidad. En el contexto, cuando Pablo escribe, la realidad es que en ese momento el liderazgo, todas las personas que se movían, la realidad de la cultura es que eran dados al vino. Eran adictos al vino, eso es lo que quiere decir. No dado al vino, no adicto al vino. Las personas, los creyentes, no pueden dejarse controlar por el alcohol. Efesios 5:18. Por lo demás, hermanos, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen, no pierdan el control por el vino. Y aquí hay que ser claros. El mandato específico es no ser controlado por el vino, embriagarse. No es una prohibición absoluta al alcohol. Hay grupos de pastores que han manifestado esta realidad. Ellos dicen, no hay un mandato a no beber. Nosotros como iglesia, como grupo de ancianos de una iglesia que es conocida, ellos manifestaron públicamente que el mandato no es no beber. Pero ellos, para poder ser ejemplo, ellos decidían de manera personal, no por un mandato bíblico, a no beber alcohol. Pero hay que ser mesurados, hay que ser cuidadosos, porque también hay que ver que con nuestras actitudes no hagamos tropezar a los demás. Y quizás esta actitud de decir, no, si nosotros podemos tomar y nos ven tomando de manera quizás no descontrolada, puede hacer tropezar a algún hermano. Y hay que ser muy cuidadosos en eso también, queridos hermanos. El punto es que un líder no puede ser un ebrio. Y como le digo, a lo mejor eso cuesta entenderlo. Pero la realidad es que, de alguna manera, la medicina dice que si tú tienes que llegar a tu hogar y te tomas una copa de alcohol, el que sea, todos los días,
y eres dependiente de eso, ya estás manifestando cierto grado de dependencia del alcohol. No es necesario andar botado en la calle para que tú seas un ebrio, o yo sea un ebrio, o cualquier persona sea un ebrio. Entonces hay que ser cuidadosos. Y aquí obviamente los términos médicos nos ayudan a comprender esta realidad de ser dependiente del alcohol. No es malo tomar, pero hay que ser cuidadosos. Sobre todo el líder. Y es interesante, queridos hermanos, que la realidad de esta prohibición de no ser dependiente o adicto del vino, la podemos ampliar a cualquier adicción. El líder y el creyente no pueden tener adicciones, porque eso quiere decir que su vida está siendo controlada por cualquier otra cosa, más que por el Espíritu Santo, más que por la palabra de Dios. Y eso no, obviamente no es lo correcto. El creyente tiene que estar siendo controlado por el Espíritu Santo, conducido por el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, cualquier adicción pone en entredicho la madurez cristiana. Cualquiera. Entonces hay que poner mucho ojo en eso. Sigo con la siguiente, número 4. No pendenciero. ¿Qué quiere decir esto? No un abusador o alguien que golpea. Hay datos históricos, querido hermano, y esto me pareció muy interesante, que en la historia de la iglesia, algunos líderes trataron de mantener el orden por medio de los golpes. Y esto nos parece, sin lugar a dudas, yo creo que se asombran ustedes, al igual que me asombró a mí en su momento, la realidad de que pastores, ancianos, estén tratando de mantener el orden con golpes. Y la verdad es que alguien que intenta imponer el orden a través de los puños, de los golpes, no es apto para liderar, porque no es una muestra de un carácter maduro. Eso muestra un descontrol, finalmente un iracundo, porque no puede controlar con las palabras, con un consejo, con un llamado de atención, sino que tiene que recurrir a los golpes. No puede ser el líder un pendenciero. Nos parecería extraño esto, pero que, hermanos, lo que hay que tener en cuenta que quizás no necesariamente en esta época se llega a los golpes. La realidad es que aquellos que usan la violencia generalmente ocupan la intimidación y las amenazas para poder generar control. Y eso no es, eso también es ser pendenciero, porque está usando vías que no son las adecuadas. Exhorta, anima a través de la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 4. A través de la palabra, a través de la enseñanza, de la exhortación, si es necesario la disciplina, pero no con amenazas, no con intimidaciones. ¿Cuál debe ser el carácter del líder? Una actitud amable, apacible, pacificadora. Y finalmente, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto quiere decir que no sea ávido de dinero o un amante del dinero. Como dicen, que no tenga el signo peso aquí entre los ojos o entre ceja y ceja. Quien busca el dinero manifiesta su propia o sus reales motivaciones. No le interesa la oveja, le interesa el dinero, sus bolsillos, sus billeteras. Finalmente manifiesta un carácter egoísta y materialista porque lo que le interesa es eso, el dinero, lo material. ¿Qué es lo que debe manifestar un creyente maduro, un líder en la iglesia? Es un carácter que sea honrado, que sea recto y que las motivaciones para hacer las cosas dentro de la iglesia sean unas motivaciones desinteresadas, sea solamente por servir, por el bienestar, por el beneficio de los hermanos, no porque se le vaya a llenar el bolsillo. Esa no es la intención. Ahora, hay que ser objetivos aquí también y ser equilibrados. Dice ganancias deshonestas, con maquinaciones para poder obtener dinero.
Pero eso no quiere decir que el pastor que se dedica al trabajo del Evangelio no pueda vivir del Evangelio de una manera sensata, una manera justa, una manera ordenada, para que pueda dedicarse 100% al trabajo de la iglesia. El punto son las ganancias deshonestas, con manipulaciones, con cosas indebidas, para poder llenar sus bolsillos. El cristiano maduro y aquel que va a ser líder, o el que es líder, debe guardar las riquezas en el cielo. Ahí está su banco, allá está su mira. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El líder no puede manifestar ninguna de estas características. No pendenciero, no iracundo, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Cualquier manifestación de estos impide, deshabilita para que un varón pueda ser anciano o pastor en la iglesia. Por lo menos de una manera inmediata. Eso no quiere decir que no se pueda aconsejar, que no se le pueda enseñar, que no se le pueda hacer consejería, que se le pueda exhortar para que cambie su actitud y quizás en un futuro él pueda ser un anciano. Pero en lo pronto, eso lo inhabilita. Pero no de manera permanente. Y hay que ser claros también en eso, queridos hermanos. Todos vamos mejorando en nuestro carácter. Como ya lo hemos visto en nuestra serie que ya culminamos hace un tiempo. Para ir concluyendo, queridos hermanos, debemos siempre procurar dirigirnos en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Es la única vía, es la única manera de poder garantizar que nosotros vamos a glorificar a Dios. No hay otra manera. Es a la manera de Dios, no a la nuestra. Es según Dios nos manda, no según nuestros preceptos o nuestros conceptos. Además, siempre la iglesia tiene la obligación, el deber de orar por el liderazgo de la iglesia, para sustentarlos. Pablo, ¿cuánto pidió a los hermanos en las distintas cartas? Oren por nosotros para que con denuedo prediquemos, para que Dios nos guarde, etcétera, etcétera. Y no solamente por el liderazgo establecido, sino que por los que vengan, por aquellos que quizás están siendo evaluados a través de estos requisitos, para que Dios confirme en sus vidas el llamado de Dios. El liderazgo de una iglesia sana debe ser íntegro para que sea ejemplo a los hermanos. Para que los hermanos puedan decir: sí, yo tengo que ser no pendenciero, no tengo que ser iracundo. ¿Dónde tiene el ejemplo más cercano? En mi pastor, en los líderes de mi iglesia, en los ancianos de mi congregación. Algunas más cosas que considerar. Nosotros como hijos de Dios, nuestra reputación nace primeramente en nuestro hogar y de ahí hacia afuera. Nuestros mayores esfuerzos tienen que partir en glorificar a Dios en nuestro hogar, sin dejar de lado, digamos, nuestra vida fuera del hogar. Pero tiene que ver en el hogar, tiene que ahí partir ese ejercicio. Y los padres, queridos padres, ustedes tienen la obligación, como creyentes que ya llevan un tiempo en el Evangelio y que están madurando, tienen la gran labor de enseñar la verdad del Evangelio, no solamente con palabras, sino que también con los hechos, para que sus hijos también puedan ser salvos, confiando en el Señor y orando para que Dios haga esa misericordia en la vida de nuestros hijos. Entonces debemos nosotros comprender que somos como padres ejemplos de responsabilidad en todos los ambientes que nos correspondan, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la micro, en el colectivo, cuando voy a comprar pan,
en todos los aspectos de mi vida. Tengo que mostrar un carácter maduro, íntegro. Y aquellos que los están manifestando, Dios los confirmará para ser líderes en la iglesia. Todo esto, queridos hermanos, son requisitos y los que vamos a ver el domingo que sigue para que haya un liderazgo establecido, para ir corrigiendo lo deficiente, como le decía Pablo a Tito en el propósito. Esto es lo central. El liderazgo tiene que ser íntegro para que la iglesia pueda conducirse conforme a la verdad. Lamentablemente esta realidad de estos requisitos no son evaluados en todas las iglesias. Son como dejados de lado, es como que no existieran estos pasajes. Hoy día nosotros por misericordia de Dios lo estamos estudiando. Y Dios nos ayude para que el liderazgo de nuestra iglesia cada día esté más apegado a esto. Que Dios esté formando a estos hombres, entregando a estos varones con estas características, con este carácter, para que puedan liderar en la iglesia. Y todos debemos orar para que eso sea así. El próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando los otros dos grupos de virtudes y de cómo debe manejar el obispo, el anciano o el pastor la palabra de Dios. Dos grupos importantes de características que debe mostrar y tener el liderazgo sano e íntegro de la iglesia. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar para concluir la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por esta enseñanza. Gracias por mostrarnos, si bien entendemos que son requisitos, Señor, para el liderazgo de tu iglesia, también son características que el Hijo de Dios, que el creyente debe manifestar como un creyente maduro. Guarda, Padre bendito, a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, para ir manifestando esa madurez. Y también te rogamos, Dios amado, en tu misericordia, que proveas a tu iglesia aquellos varones maduros, íntegros, para que puedan, Dios eterno, liderar tu iglesia, para ir creciendo, madurando como iglesia y estableciendo el liderazgo que es requerido para que podamos conducirnos conforme a la verdad. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.